En esta serie de vídeos te voy a explicar cómo programar clases y objetos y usarlos para hacer funcionar una página web. Todo esto usando PHP. La base del objeto es la clase. La clase es la que hace trabajar al objeto. Hay tres tipos de clases. Clases abstractas, clases extendidas y clases independientes. Las clases abstractas se usan como base para crear otras clases a las cuales llamaremos clases extendidas. Las clases extendidas dependen de una clase abstracta. Las clases independientes no dependen de ninguna clase abstracta o extendida, por sí solas son capaces de crear objetos. Normalmente las clases abstractas contienen variables y funciones que pudieran ser usadas por las clases extendidas. Lo cual es una ventaja ya que una clase base puede heredar sus funciones a distintas clases que se deriven de ella. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a definir en la clase abstracta todas las funciones necesarias para abrir una conexión con una base de datos, ejecutar un query, leer los resultados, etc. Y vamos a aprovechar estas funciones para usarlas en otras clases extendidas que van a desarrollar trabajos diferentes. Vamos a hacer un objeto que tenga la capacidad de abrir una base de datos, leer información y mostrarla en una tabla. Y modificar la información de la base de datos, todo esto a través del objeto. Voy a tocar temas como HTML, estilos CSS, un poco de JavaScript, Ajax, y por supuesto MySQL. En MySQL voy a crear una base de datos llamada ejercicios. Dentro voy a crear una tabla que se va a llamar vacunas. Esta tabla va a tener tres campos. Y de vacuna, que me va a servir como identificador único. Vacuna, que va a tener el nombre de la vacuna. Y activo, de tipo int, este campo solo va a valer 0 o 1, 0 para falso y 1 para verdadero. La página se va a llamar vacunas.php. El objeto que vamos a crear se va a llamar vacunas. La clase extendida que va a manejar al objeto se va a llamar vacunas. Y la clase abstracta se va a llamar base. Bueno, es mucho el trabajo de inicio, así que empecemos. Lo primero es crear la base de datos. Ya tengo hecha la base de datos, la clave de acceso es ejercicios y el password es ejercicios 2014. Como puedes ver, la tabla está vacía, no tiene registros. Regresaremos más tarde a revisar esta tabla según agreguemos registros o modifiquemos información, así confirmaremos que nuestra página está trabajando correctamente. Ahora nos pasamos al directorio que va a contener la página vacunas.php. Creamos el archivo, el cual va a estar en blanco y listo para empezar. Primero iniciamos con las marcas que usa PHP para identificar sus scripts. Luego creamos la clase abstracta, esta debe empezar con el comando abstract seguido del comando class y el nombre de la clase. El contenido de funciones y variables van a estar dentro de las llaves, es importante cuidar que para cada llave abierta le corresponda una llave cerrada. Inmediatamente después declaramos la clase vacunas. Esta clase va a ser una extensión de la clase abstracta llamada base. De esta forma le indicamos a PHP que la clase es una continuación de la clase base, por lo que todas las variables y funciones contenidas en la clase base pudieran ser usadas por la clase vacunas. Dicho de otro modo, la clase base es padre de la clase vacunas, por lo que le hereda todas las funciones y variables de la clase padre si es que así se declararon. Y por último declaramos el objeto que para este caso se va a llamar vacunas, nota el signo de pesos al inicio del nombre del objeto. Esta es la estructura de la orden para crear el objeto. Nombre del objeto, signo igual, la palabra new que significa nuevo y el nombre de la clase que va a manejar al objeto. Pon atención a los paréntesis, estos son obligatorios.
Así de fácil creamos nuestro primer objeto, depende de la clase vacunas, la cual tiene acceso a todas las funciones de la clase base. Guardamos el archivo y revisamos la página usando el explorador. Si no nos marca errores, eso quiere decir que el objeto fue creado sin problemas. Felicidades, has creado tu primer objeto. Aquí el problema es que no hace nada, así que vamos a agregarle las funciones y variables que necesita para darle mantenimiento a la tabla vacunas. Hasta aquí el vídeo de hoy, mañana te explico lo que son los constructores y cómo usarlos.